Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros somos Fisiocuidados y somos un podcast dirigido para el control de signos de alarma mediante su promoción y su prevención. Entonces, ¿cuál es nuestra dinámica del podcast? Básicamente nosotros lo que queremos hacer acá es como contarle anécdotas del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es, ¿te acuerdas del COVID? ¿Por qué? Porque el COVID, bebés, el COVID no ha desaparecido, el COVID sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablarles de nuestras anécdotas, de si alguien ha tenido, pues, por ejemplo, COVID acá, de los signos del COVID, porque eso es lo más importante, y de ver maneras como prevenirlas. Entonces, la gracia es que, pues, no vean esto algo como solamente educativo y así, no, como que saquémonos eso de la cabeza, y la gracia es que queramos que conecten con nosotros y pues que lo disfruten. Sí, lo primero de lo que vamos a hablar vamos a dar una breve descripción de lo que es el COVID-19. El coronavirus pues es un virus que nos causa infecciones respiratorias agudas y como sabemos pues estas infecciones pueden ser leves tipo un resfriado común o pueden ser más graves llegando a ser por ejemplo una neumonía. Y lo otro que debemos tener en cuenta es precisamente que, por ejemplo, los animalitos, algunos animalitos, pueden ser portadores del virus y de hecho ellos nos pueden como pasar el virus a nosotros. Ok, entonces eso fue lo que pasó entonces en la peste negra, donde debido a la pulga y a la rata hubo pues una epidemia, no, pandemia. Aunque como tal un cortometraje de Ratatouille explica que la culpa la tuvo la pulga y no como tal las ratas. También escuchamos que el COVID inició porque un chino se comió un murciélago. Imagínense esa información tan... Ay, pues la verdad, según yo y según lo que he leído, pues o sea, el origen del coronavirus es desconocido, solamente lo único que se sabe es que pues como tal fue de origen en Wuhan, China. Pero ay, ya no nos desviemos. Es verdad, no nos vamos a desviar del tema. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los signos del COVID. Por ejemplo, ¿alguien acá ha tenido COVID alguna vez? Yo he tenido COVID, pues bueno, lo principal que recuerdo es que tenía dolor de cabeza, fatiga, me dolía mucho el pecho cuando respiraba, me faltaba el gusto, el olfato y dolor de cabeza, fiebre y tos. Pero eso de no poder dormir o estar siempre despierto parece más una depresión. ¿COVID o depresión? Nos pusimos fuertes. Pero bueno, chicos, entonces, o sea, como para condensar y pues agregar como un poquito más de signos, o sea, vamos a centrarnos en signos porque acá la idea es reconocer para que nos cuidemos nosotros y pues cuidemos a nuestras familias. Entonces, pues, ¿cuáles son como los signos del COVID? Entonces, entre ellos tenemos como tos, tenemos también dificultad para respirar, también tenemos dolor en el pecho, también podemos tener, ustedes, yo no sé si ustedes alguna vez como que hayan tenido así como las uñitas azules o grisáceas. Eso también es súper importante y se los vamos a explicar ahorita. Y esos son como los signos principales que podemos notar. Vean, por ejemplo, que yo también busqué un artículo para que no digan que no buscamos información. Y el artículo se llama Indicadores pronósticos del COVID-19 en la atención primaria. Es de Eva María Satue y Ángel Villa Corcoles. Y habla también de otros signos, que serían, por ejemplo, la saturación de oxígeno, el nivel de conciencia y lo que sería la frecuencia respiratoria. Se me olvidó nombrarles algo porque también es bastante común en el COVID que sea confusión. Pero no así como la confusión esa que le hizo su casi algo de, ay, no sé qué somos ni nada de eso, no, bebé, sentirte así como desorientadita. Ok, entonces según el artículo pues también hablaba de otras variables como lo que es el nivel de la exposición y pues las medidas de protección. O sea, como tal, ¿qué es? ¿Me lo puedes explicar? La saturación de oxígeno, ya que Paula lo comentó, es lo que nos va a permitir saber si entra el oxígeno o no. Esta tiene unos valores normativos que es entre 95 y 100. ¿Y cómo sabemos estos valores? Pues no sé si se acuerdan que en la época de COVID, donde estábamos en pandemia y no podíamos salir de la casa, se hizo muy famoso el oxímetro, el pulsoxímetro, y todo el mundo tenía un pulsoxímetro en la casa. Y ahí puedes ver la saturación de oxígeno indicada. Sí, y aparte debemos tener en cuenta las medidas de protección, que fue lo que mencionamos, como mantener la distancia con las personas, usar tapabocas, tener en cuenta como que no es como alejarnos de la persona que tenga como algún signo o algo, pero también como aprender a cuidarnos. Pues... ¿Cómo te vas a separar de mí?
ay, es que Kate se la pasa con gripita, yo no sé si ustedes, o sea, nosotros somos del mismo, del mismo semestre, por si acaso. El caso es que Kate se la pasa con un griperío y pues yo me la paso con Kate, entonces yo puedo confirmar de que ahorita estoy enferma por culpa de Kate. Entonces ustedes como, ¿qué me recomendarían hacer? Principalmente incluye el lavado de manos, el uso de tapabocas, antibacteriales y cumplir los esquemas de vacunación. Epa, entonces que rocío a Kate en antibacterial para que no me pegue nada. También es más dramática. A bebé, solamente tienes que alejarte 2-3 centímetros de mí y ya, como la película de A 3 metros sobre ti. Así vamos a estar tú y yo. Entonces, bueno, y pues ¿qué más? Acuérdense de la respiración. Sí, lo que decía Kate, por ejemplo, además de lo que ya dijimos de la prevención de la saturación de oxígeno, también debemos tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿alguien sabe cómo tomar, por ejemplo? Respirar, chicos. Sí, Bebés, yo sé cómo tomarla y todos acá sabemos, pero pues yo voy a hacer la zapa que les va a decir. Pues vean que yo siento que esto es muy importante y yo siento que esto no nos lo enseñan en el colegio para nada, pero siento que, o sea, de esta manera pues podemos ver si tenemos una dificultad respiratoria. Pero pues yo en lo personal yo lo aprendí hasta que llegué pues acá a estudiar una carrera de salud. Todos en general. Entonces, ustedes se preguntarán, pero bueno, cuéntame cómo la tomo. Entonces, vean bebés, ustedes tienen que tener en cuenta de que una respiración es tomas aire y botas aire. No nada de que tomo aire 1, boto aire 2. No, bebé. Una respiración, toma aire, bota aire y cuentas 1. Entonces, mira, tú vas a agarrar tu super celular y vas a poner 1 minuto en el cronómetro. Entonces, para acá, le vas a dar start y tú vas a mirar a tu persona, a tu familiar o lo que sea. O le vas a enseñar esto a tu familiar y que te mire a ti para que te la tome. Entonces tú le vas a mirar el pechito o la barriguita, entonces tú ves, o sea, cuando toma aire, tú ves así como que o sea, que se le agranda el pecho, por así decirlo, y bota, ¿listos? Entonces vas a empezar a contar 1, 2, 3, hasta que se acaba el minuto. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria? Son de 12 a 20. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo más de 20? Pues tengo taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? Una respiración muy, muy rápida, tipo. Denso. ¿Y qué pasa si tengo bradipnea? Pues es una respiración más lenta de lo normal, como mostraba Kate. Así, ustedes imagínense, ¿será que soy muy pasada? Bueno, imagínense así a un viejito a punto de morir así. Ustedes no sienten, por ejemplo, yo fui auxiliar de enfermería, yo veía como a los señores que, ay, marica, a veces no respiraban, en serio, o quedaban como en pausas, o sea, o quedaban así como sostenidos y era como, y pues obviamente eso nos indica de que tiene algo malito. Entonces ya saben cómo tomar la frecuencia respiratoria, porque nos puede indicar una dificultad para respirar. Y otra cosa que les quería agregar es que ustedes se acuerdan de lo que estábamos hablando de lo de la saturación de oxígeno, pues uno de los signos es que yo les había comentado lo de las uñitas azules, ¿no? Pues, ¿qué pasa con la saturación de oxígeno? Si estamos presentando ese síntoma, significa que no nos está llegando buen oxígeno, y por eso se ponen como de ese color. Y bebés, les cuento, eso puede causar muerte en los tejidos, y nos puede llevar a otras afecciones que pues también vamos a hablar en nuestro super podcast en otros episodios, así que para que sigan escuchando y sigan aprendiendo. y otra cosa, por ejemplo, que quería decir de lo de la frecuencia respiratoria, que se la tomemos a alguien más, porque obviamente si me la tomo yo misma, pues yo obviamente voy a cambiar mi manera de respirar y van a dar como resultados alterados. Y pues otra cosa súper importante como que les quería comentar es que yo siento que, o sea, yo en mi casita tengo un termómetro y un pulsoxímetro y pues ya les habíamos comentado de que uno de los signos pues es lo de la desaturación, la dificultad para respirar y pues también la fiebre. Entonces yo siento que es súper bastante, o sea, es como muy importante. Y pues si ustedes se sienten maluquitos, o sea, ustedes están así parchaditos en su casa y dicen como, me está costando respirar, o como que me siento calientico, o como que tengo las uñas como azulitas, pues dicen, ¿qué puedo hacer para prevenir esto antes de que se agrave más y o sea, y pase esto como de largo? Pues ustedes agarran su termómetro y así, y básicamente checan y se van al hospital y dicen, hola, estoy malito, y ya. Entonces es bastante importante tener un kit de estos. Sí. Por ejemplo, ya para terminar, también tener en cuenta, por ejemplo, los factores de riesgo, que por ejemplo la enfermedad cardiovascular se presta para que la persona padezca, por ejemplo, casos de COVID, pero COVID en una forma severa. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que a los que más tenemos que ponerle atención es a los niños menores de 5 y a los abuelitos. Y
más tenemos que poner atención nosotros porque esa gente no se cuida. Tú, como mamá, como hermana, como cuidador prácticamente, tienes que ser el responsable de esa persona y obligarlos a ir al hospital, a que se tomen los signos. Fíjate en ellos muy bien, porque ellos son los más, con mayor movilidad, creo que se llama, mortalidad. Es mortalidad, chicos, no. Aparte que recordemos que todo lo que aprendemos acá no es solo para salvarnos a nosotros mismos, sino lo que decía Kate, es para salvar, por ejemplo, a nuestro familiar y a nuestros allegados. Y así tú te haces el listo en la familia y quedas al 10. Bebé, sí, o sea, por ejemplo, acá ya todos sabemos tomar tensión arterial, entonces uno sale así como, o sea, uno así, a uno le dicen, doctor, entonces tú quedas así como el más de todos. Pero bueno, chicos, entonces ahora sí, para terminar, hagamos un recorderis de lo que vimos hoy, que fueron signos y maneras de, por ejemplo, cómo prevenirlos. Entonces yo quiero como que cada uno me diga un signo. Empiezo yo. El que más se me quedó fue la fiebre. Denso. ¿Y tú, Ivette? La tos. Fuerte. La fatiga. Eche. Yo opino que la depresión, no mentiras, no poder dormir o dormir mucho. Bueno, recuerden también que nos pueden encontrar como en Spotify y en YouTube como Fisio Cuidados, y pues también que vamos a tener muchos más episodios donde les vamos a hablar, por ejemplo, de afecciones cardíacas, de la neumonía como depredador, entre otros. Entonces, porfi, estén sintonizados para ver nuestras lindas caritas y recuerden que somos Fisio Cuidados. Chao.